Hemos entrado en la época de la revolución permanente y esto es algo que no podemos ni debemos negar. La inquietante idea de la cuarta dimensión, no cabe duda alguna que apareció en íntima conexión con las matemáticas, en estrecha asociación con la idea de medir el mundo. El movimiento gnóstico afirma, categóricamente, que además de las tres dimensiones conocidas del espacio, longitud, latitud y altura, existe una cuarta dimensión. Durante los últimos 20 años, el descubrimiento de la cuarta dimensión se ha atribuido con frecuencia a Einstein o a Minkowski. Lo interesante sería ver esa cuarta dimensión. Y ya no cabe duda alguna sobre el particular, pues la ciencia avanza a pasos gigantescos. La óptica moderna es formidable. El electromicroscopio se acerca peligrosamente a la dimensión desconocida. Los científicos están a punto de perforar la cuarta dimensión. Pronto habrá instrumentos ópticos para estudiar el espacio superior. La cuarta vertical en íntima conexión con la parapsicología y con la bioelectrónica y con la física nuclear y la ciencia de la electricidad en todos sus aspectos, pondrán punto final a la vieja pugna entre las escuelas espiritualistas y materialistas, y marcará con exactitud la era de la síntesis, el tiempo del energetismo. La cuarta dimensión tiene, en sí misma, dos grandes aspectos: el temporal y el espacial. El primero es tan solo la superficie del segundo, y este último es fuera de toda duda, un espacio de orden superior. Los hombres de ciencia luchan en estos momentos por conquistar el aspecto temporal de la cuarta dimensión, e inventan naves cada vez más y más veloces. Cuando el hombre conquiste el tiempo, conquistará también el espacio, no solamente en su aspecto interior tridimensional, sino también en su aspecto tertadimensional. Viajar en el tiempo, moverse en la cuarta dimensión mediante la técnica electrónica, significa conquistar el espacio de verdad y esto no es un imposible. La ciencia está a punto de perforar el espacio superior. Dentro del concepto de la cuarta dimensión, no hay duda de que pudiera hacerse inadmisible, desde un punto de vista matemático. Este concepto no contradice ninguno de los axiomas aceptados y esto no encuentra una oposición particular de parte de las matemáticas. Los matemáticos de la nueva era admiten la posibilidad de establecer, inteligentemente, la relación que puede existir entre el espacio tetradimensional y el tridimensional. El proyecto temporal de la cuarta dimensión no es una línea recta como antes se suponía. El tiempo es redondo. Esto viene a explicar la famosa ley de recurrencia en que todo vuelve a ocurrir tal como sucedió y se repite siempre el mismo viaje de la Tierra alrededor del Sol. Y vuelven las 4 estaciones de primavera, verano, otoño e invierno, una y otra vez. Y las horas se van y vienen repitiéndose siempre. Ya el sabio Einstein demostró en forma convincente y matemática la relatividad del tiempo. El humilde insecto que solo vive unas pocas horas en una tarde de verano, parece como si casi no viviera nada, y hasta sentimos dolor por esa criatura, lamentamos que viva tan poco, pero en realidad, vive tanto como un hombre de 80 años, solo que más rápido. Un hombre que muere a la edad de 80 años, parece como si casi no viviera, cuando se compara su fugaz existencia con el tiempo de duración del mundo, pero en realidad en ese breve tiempo, el hombre vive tanto como el mundo, solo que más rápido. Si el tiempo es redondo, relativo, circunstancial, dimensional, podemos estudiarlo como un cuerpo cualquiera. Y con una ciencia electrónica avanzada será posible para nosotros viajar en el tiempo, hacia adelante y hacia atrás, movernos en él, girar en él, darle la vuelta total, etcétera, etcétera, etcétera. Einstein le dio el tiro de gracia a la dialéctica materialista cuando dijo energía es igual a masa, multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. La masa se transforma en energía, la energía se transforma en masa. La ciencia no rechaza la posibilidad de aprender a gobernar el átomo y de acelerar o disminuir a voluntad la velocidad vibratoria de la célula viva, esto pertenece a la parapsicología y a la bioelectrónica. La ciencia se acerca al instante en que por medio de ciertos procedimientos bioelectrónicos, pueda pasar al organismo humano a una octava vibratoria de tipo superior. Cuando esto suceda, podremos sumergirnos dentro del espacio superior para viajar en el tiempo. Uno de los problemas más grandes para la conquista del espacio exterior es la ley de la gravedad. No se ha encontrado un combustible síntesis, el peso líquido es excesivo. Si se pudiera desgravitar los cuerpos a voluntad, este problema quedaría resuelto de inmediato. Elevando la tasa vibratoria de un átomo o de un cuerpo cualquiera, o de una nave cósmica, se penetra en el espacio superior, entonces la desgravitación es un hecho. Hablando ahora de parapsicología, diremos que en ese terreno hay mucho que estudiar, mucho que investigar. No hay duda de que en los laboratorios parapsicológicos se están haciendo maravillosos experimentos.
Sería útil abandonar ese crudo escepticismo que ha infectado al mundo desde el siglo XVIII para acá y estudiar las famosas levitaciones de Jesús y de los santos. Todo milagro tiene que tener una explicación científica, lógica. El gran Kabir Jesús tuvo que desgravitar su cuerpo para caminar sobre las aguas y esto solo fue posible mediante la cuarta dimensión, sumergiéndose en el espacio superior. Lo que la ciencia puede realizar por medio de la física nuclear y de la bioelectrónica, Jesús lo logró en una forma más simple y sencilla, por medio de la fuerza eléctrica de su propia voluntad concentrada. La escuela Hinayana, el misterio del áureo florecer, Capitán 27. La escuela Hinayana, la conquista del ultramar evite o mundo superliminal y ultraterrestre, sería algo más que imposible si cometiésemos el error de subestimar a la mujer. El verbo delicioso de Isis surge de entre el seno profundo de todas las edades aguardando el instante de ser realizado. Las palabras inefables de la diosa Neta han sido esculpidas con letras de oro en los muros resplandecientes del templo de la sabiduría. Yo soy la que ha sido, es y será, y ningún mortal ha levantado mi velo. La primitiva religión de Jano o Jaino, es decir, la áurea, solar, kiritaria y superhumana doctrina de los Jinas, es absolutamente sexual, tú lo sabes. Escrito está con carbones encendidos en el libro de la vida, que durante la edad de oro del Lacio y de la Liguria, el rey divino Jano o Saturno, y Baco, Jehová, y Ogebe, imperó sabiamente sobre aquellas santas gentes, tribus arias todas, aunque de muy diversas épocas y orígenes. Entonces, oh, Dios mío. Como en épocas semejantes de otros pueblos de la antigua Arcadia, podía decirse que convivían felices jinas y hombres. Dentro del inefable idilio místico comúnmente llamado los encantos del Viernes Santo, sentimos en el fondo de nuestro corazón que en los órganos sexuales existe una fuerza terriblemente divina que lo mismo puede liberar que esclavizar al hombre. La energía sexual contiene en sí misma el arquetipo viviente del auténtico hombre solar, que debe tomar forma dentro de nosotros mismos. Muchas almas sufrientes quisieran ingresar en el Monsalvat trascendente, mas desgraciadamente esto es algo más que imposible debido al velo de Isis, o velo sexual adámico. Entre la bienaventuranza inefable de los paraísos jinas, existe ciertamente una humanidad divina que es invisible a los sentidos de los mortales debido a sus pecados y limitaciones, nacidas del abuso sexual. Escrito está y con caracteres de fuego en el gran libro de la vida, que en la cruz Jaina o Jina se esconde milagrosamente el secreto indecible del gran arcano, la clave maravillosa de la transmutación sexual. No es difícil comprender que tal cruz mágica es la misma esvástica de los grandes misterios. Entre el éxtasis delicioso del alma que anhela podemos y hasta debemos ponernos en contacto místico con Jano, el austero y sublime hierofante Jina que en el viejo continente Mu enseñara la ciencia de los Jinas. En el Tíbet secreto existen dos escuelas que se combaten mutuamente. Quiero referirme claramente a las instituciones Mahayana y Hinayana. En nuestro próximo capítulo hablaremos sobre la primera de estas dos instituciones. Ahora solo nos preocuparemos por la escuela Hinayana. Es ostensible que el camino Hinayana resulta en el fondo profundamente búdico y crístico. En este misterioso camino encontramos con asombro místico a los fieles custodios del Santo Grial, o de la piedra iniciática, es decir, de la suprema religión síntesis, que fue la primitiva de la humanidad. La doctrina de la magia sexual. Jana, Swana o Jaina, es pues la doctrina de ese viejo dios de la lucha y de la acción, llamado Jano, el señor divino de dos caras, transposición andrógina del Hermes egipcio y de muchos otros dioses de los panteones mayas, quiches y aztecas, cuyas imponentes y majestuosas esculturas cinceladas en la roca viva aún se pueden ver en México. El mito greco-romano conserva todavía el recuerdo del destierro de Jano o Jainos a Italia, por haberle arrojado del cielo Cronos o Saturno, es decir, la recordación legendaria de su descenso a la tierra como instructor y guía de la humanidad para dar a esta la primitiva religión natural Jina o Jaina. Jana o Jaina es también obviamente la maravillosa doctrina chino-tibetana de Dan, Chan Zan, Xuan, Yuan, Huan o Dian Choan, características de todas las escuelas esotéricas del mundo ario con raíces en la sumergida Atlántida. La doctrina secreta, la doctrina Jaina primitiva, se fundamenta en la piedra filosofal, en el sexo, en el Sahaja Maituna. Doctrina gnóstica infinitamente superior, por más antigua al propio brahmanismo, la primitiva escuela hinayana, la del estrecho sendero que conduce a la luz.
Doctrina de salvación realmente admirable, de la que en Asia Central y en China quedan muchísimos recuerdos, como quedan también en la masonería universal, donde aún encontramos, por ejemplo, la supervivencia de la simbólica cruz jaina o suástica, de Swan, el ansa, el cisne, el ave fénix, la paloma del Espíritu Santo o Paráclito, alma del templo del Grial, nous o espíritu que no es sino el ser odiani del hombre. Aún en estos tiempos modernos todavía podemos hallar rastros en Irlanda de esos 23 profetas dignas o conquistadores de almas que fueron enviados en todas las direcciones del mundo por el fundador del jainismo, el Rishi Vajadeva. En instantes en que escribo estas líneas vienen a mi memoria recuerdos trascendentales. En uno de tantos pasillos de un antiguo palacio, no importa la fecha, ni la hora, bebiendo agua con limón en copas deliciosas de fino bacará, junto con un grupo muy selecto de Elohim, dije: yo necesito descansar por un tiempo entre la felicidad. Hace varios Manvantaras estoy ayudando a la humanidad y ya estoy cansado. La mayor felicidad es tener a Dios adentro, contestó un arcángel muy amigo. Aquellas palabras me dejaron perplejo, confundido. Pensé en el nirvana, en el Mahaparanirvana, etc. Habitando en regiones de tan intensiva felicidad, ¿podría acaso alguna criatura no ser feliz? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por no tener la mónada dentro? Lleno pues de tantas dudas resolví consultar al viejo sabio Jano, el dios viviente de la ciencia Ginas. Antes de entrar en su morada hice ante el guardián un saludo secreto. Avancé ante los vigilantes y les saludé con otro saludo y por último tuve la dicha de encontrarme frente al dios Jano. Falta otro saludo, dijo el venerable. No hay mejor saludo que el del corazón tranquilo. Así respondía a tiempo que devotamente ponía mis manos en el cardias. Está bien, dijo el sabio. Cuando quise hacerle preguntas que disiparan mis consabidas dudas, el anciano sin hablar ni una sola palabra depositó la respuesta en el fondo de mi conciencia. Tal respuesta podemos resumirla así. Aunque un hombre habitara en el nirvana o en cualquier otra región de dichas infinitas, si no tiene a Dios adentro, no sería feliz. Empero, si viviese en los mundos infiernos o en la cárcel más inmunda de la tierra, teniendo a Dios adentro sería feliz. Concluiremos este capítulo diciendo: la escuela hinayana, con su esoterismo de fondo, nos conduce por la vía sexual hasta la encarnación del verbo y la liberación final. Oremos, la cruz jaina. El Parsifal develado, capitán 14. La esvástica maravillosa. En la cruz jaina o jina se esconde milagrosamente el secreto indecible del gran arcano, la piscina sagrada, el iniciático lago de la representación de los misterios divinales en los dominios del Santo Grial. Es, fuera de toda duda, el mercurio de la filosofía secreta, ese vidrio líquido, flexible, maleable, contenido en nuestras glándulas sexuales. Felipe Teofastro Bombasto de Oneneim, Aureola Paracelso, dice que dentro del ens seminis se encuentra todo el ens virtutis del fuego. Después del radiante sol y sus lenguas de fuego ardiente que chisporrotean entre la orquestación inefable de las esferas, es el mercurio de la filosofía secreta, el ens seminis, el agua caótica del primer instante, el elemento femenino eterno, la gran madre o vaca nutridora, el fundamento mismo de toda vida cósmica. Transmutar inteligentemente estas aguas de la vida libre en su movimiento, este mercurio sófico de los sabios, significa trabajo intensivo en el laboratorium, oratorium del tercer logos. Escrito está y con caracteres de fuego en el gran libro de la vida, que en la cruz jaina o jina se esconde milagrosamente el secreto indecible del gran arcano. La clave maravillosa de la transmutación sexual. No es difícil comprender que tal cruz mágica es la misma esvástica de los grandes misterios. Entre el éxtasis delicioso del alma que anhela, podemos y hasta debemos ponernos en contacto místico con Jano, el austero y sublime hierofante jina que otrora enseñara en nuestro mundo la ciencia de los jinas. En el Tíbet secreto existen dos escuelas que se combaten mutuamente. Quiero referirme claramente a las instituciones Mahayana y Hinayana. Angosta es la puerta y estrecho el camino que conduce hacia la luz y muy pocos son los que lo hallan. El camino Hinayana es fuera de toda duda búdico y crístico. Se le cita en los libros sagrados, está mencionado en los 4 evangelios. Las almas puras en estado de beatitud perfecta, pueden experimentar en forma directa la íntima relación existente entre la esvástica y el sendero Hinayana. Razón tenía esa gran mártir del siglo pasado HTB, al decirnos que la esvástica de las fusayolas es el símbolo más sagrado y más místico. Brilla ella, en efecto, sobre la cabeza de la gran serpiente de Vishnu. El Shasta Ananta de las 1000 cabezas que en el Pátala o región inferior habita. Avanzando con la cruz a cuestas hacia el monte de las calaveras, podemos verificar que en los antiguos tiempos, las naciones pusieron la esvástica a la cabeza de todos sus símbolos sagrados.
La plena lucidez del espíritu nos permite comprender que la esvástica es el martillo de Thor, el arma mágica forjada por los pigmeos contra los gigantes o fuerzas titánicas precósmicas opuestas en forma definitiva a la ley de la armonía universal. El martillo productor de las tempestades que los ases o señores celestes usan. En el macrocosmos de infinitos esplendores, sus brazos acodados en ángulo recto expresan con plenitud la rotación terrestre siempre incansable.